esa información. Más bien le vamos a hablar sobre otros temas, sobre la salud, con un especialista en eso, de Apoyo Consultoría. El señor Miguel Figalo está con nosotros por encargo, además es un estudio elaborado por Apoyo por encargo de la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas. Este informe que analiza el gasto de bolsillo de la ciudadanía en medicamentos como parte de sus gastos habituales en salud. Una de las conclusiones, quizá la más llamativa, es que el gasto del bolsillo de la población en medicamentos podría reducirse a casi la mitad si es que el Ministerio de Salud aplicara una serie de innovaciones en el expendio de medicamentos en los hospitales del Estado. Señor Figalo, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Y, por favor, explíquenos cómo así han llegado a estos resultados y a estas conclusiones. Buenos días, claro. Creo que lo primero es empezar viendo que toda esta discusión parte de un problema real que vivimos todos día a día, ¿no? Tenemos que gastar mucho de nuestro bolsillo en medicamentos. Los peruanos, especialmente los más pobres, llegan a gastar 7 de cada 10 soles de todo su gasto en salud en medicamentos. Y es un montón. Sin embargo, las medidas, digamos, que buscan solucionar esto vía incrementar el stock de genéricos en farmacias privadas, en realidad no son útiles porque no atacan el principal problema. Y el principal problema es quizás el problema que se origina en la atención de salud pública. Casi todos somos asegurados del sistema público de salud, pero no accedemos al sistema público de salud. Solo 3 de cada 10 peruanos acceden oportunamente al sistema de salud de acuerdo, 3 de cada 10. De acuerdo al Banco Mundial. 3 de cada 10 acceden oportunamente. Y de los que acceden, cuando son diagnosticados de alguna enfermedad, algo agudo o crónico, llegan a la farmacia y no encuentran sus medicamentos. Eso origina que de todas las personas que se acercan a las farmacias, de cada 10 personas, 6 vienen con recetas del sector público. Ahí está el principal problema de por qué gastamos mucho. Independientemente de si hay genéricos o no hay genéricos en las farmacias, esa es la principal razón. Claro, porque esa receta pudo haber sido abastecida o debió haber sido atendida en un establecimiento público. Exactamente. Entonces, cuando nosotros vamos a la data oficial de las encuestas nacionales de hogares del INEI y vemos cómo se distribuye el gasto, porque es verdad que parte del gasto también va, ¿no? Te duele la cabeza, vas un rato a la farmacia, no todo va por el sistema público de salud. Vemos que si hubiera abastecimiento, aproximadamente la mitad del gasto realizado por las familias en los últimos 5 años no se hubiera dado. Y esto es solo abasteciendo adecuadamente a las farmacias, y esto es algo que se puede hacer de manera más o menos rápida a través de APPs, incluso APPs que hoy día funcionan ya con el Estado. ¿Cuál es el régimen de los precios que se practica en las farmacias de los hospitales públicos? Bueno, en principio los medicamentos son gratuitos, ¿no? En la farmacia. Real, eso es efectivo. Exacto, o sea, un enfermo... Y no le cobran a la persona que ha sido tratada en ese hospital. Sí, no, en teoría. Lo que sucede a veces es que igual se cobra, y a veces incluso tú vas a la farmacia, a todos les debe haber pasado cuando se han atendido en un establecimiento público, que van y te dicen no hay y lo tienes que ir a comprar. Al frente. Y lo tienes que conseguir. Entonces, al final del día, sí hay un costo, ¿no? Incluso de la atención, y no hablo de temas muy complejos, hablo de guantes, hablo de gasas, hablo de sueros, ¿no? O sea, cosas muy, muy básicas. De acuerdo. Y usted sostiene entonces que el mayor costo en la compra de medicamentos procede del desabastecimiento de las farmacias de los hospitales públicos. Así es, que incluso duplican en cantidad de establecimientos a los establecimientos que tienen la cadena, de las cadenas de farmacias. No se trata acá de que no hay lugares, no está distribuido, está muy bien distribuido el sistema público de salud, funciona a través... centros de salud. Pero está desabastecido. Pero está desabastecido, exactamente. Y esa es una de las 2 principales razones que encontramos en este estudio y que creemos que se deben atacar para solucionar este problema. Claro, y esto es posterior a todo el debate sobre los medicamentos genéricos y el stock mínimo que deben tener las farmacias privadas de estos genéricos para atender a los clientes. Hay un detalle bien interesante del estudio que muestra que al 85% de los 434 medicamentos genéricos incluidos en el decreto de urgencia 005-2024 no se le exige pruebas de intercambiabilidad, por lo cual no está garantizada su efectividad. ¿En qué consiste esta prueba y por qué es importante?
Sí, eso parece un trabalenguas cuando uno lo menciona, ¿no? Pero en realidad es algo relativamente simple y se trata de pruebas que hacen en todos los países de la región y desde Cuba hasta Estados Unidos. Y se trata de ver si el medicamento, una vez que se ingiere, funciona o no funciona igual que el medicamento original. Y esa es una prueba que a veces tiene que ver con cómo se disuelve el medicamento, ¿no? Uno puede tener paracetamol, el paracetamol puede ser de muy buena calidad, puede haber sido almacenado de manera correcta, pero una vez que lo ingiere no se disuelve en el estómago y por ende no se absorbe en el cuerpo. Como resultado no funciona. Exigir la prueba es algo que está en nuestras leyes desde el 2009. 2009. 15 años. El reglamento se hizo recién en el 2019. Y en estos 5 últimos años, con el reglamento en vigencia, hemos avanzado en menos de 1% de todos los medicamentos. Claro, porque es el 85% de los 434 medicamentos. Y esto justifica entonces la desconfianza que hay en los medicamentos genéricos. Y ese es un tema que ha pasado no solo en Perú, sino ha pasado en países de la región. Y hay ejemplos clarísimos, como el caso de Chile o el caso de México, por ejemplo. Chile, cuando se puso las pilas en el 2013, de tratar de incrementar su oferta de medicamentos intercambiables y difundirlo a la población para que confiaran en el genérico, hizo que las ventas de genéricos subieran de 59% a 71% en solo 4 años en lugares privados. ¿Por qué? Porque el problema no es un problema en el lado de la oferta, de que hay o no hay genéricos en establecimientos privados, sino por el lado de la demanda. Donde hay un prejuicio tenaz, según el cual es preferible gastar más y comprar uno de marca porque los genéricos no funcionan bien. Exacto. Datum, de hecho, hizo una encuesta en el 2019 y encontró que la mitad de los peruanos decían que preferían comprar medicamentos de marca, incluso siendo estos más costosos. Y ahí estamos pagando un sobreprecio por medicamentos que podrían ser igual de efectivos, pero que hoy no lo sabemos. Bueno, pero sin ese certificado, sin esa prueba, se justifica, ¿no? Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, señor Figalo, muy amable. Vamos a la pausa, 9:48.